Y hoy día pues tocaría el grupo 3. Ojalá que podamos entre hoy y mañana terminar. Vamos a hacer todo lo posible. De cualquier manera, pues si no terminamos en esta semana, pues terminaremos el siguiente día, o sea, el próximo miércoles. Ok. Prepárense el grupo 3 para empezar la exposición. Ya. Adelante. Buenos días, doctora, compañeros. Hoy les venimos a hablar sobre lo que son los adultos mayores. Nuestro grupo está conformado por Cabrera Silva, Emily Milusca, Ceballos Ponce, Natalie Vanessa, Es Mendoza, Jefferson Medelberto, Pulido Vélez, Jocelyn Estefanía y mi persona, Sánchez Mera Jesús Eduardo. La siguiente diapositiva, por favor. Ok, la definición del adulto mayor. El término adulto mayor es un término relativamente nuevo, considerado como antes se solía llamar a los adultos mayores, que eran como ancianos, y se suele denominar así a las personas cuyo rango va desde los 60 a los 65 años de edad en adelante. Cabe recalcar que estas personas también pueden ser llamadas personas de la tercera edad. Por lo general, en esta etapa, esta persona sufre una gran cantidad de cambios y ciertos rasgos llamativos en ellas van a predominar, como lo son los rasgos biológicos, como cambios en el orden natural, rasgos sociales, como sus cambios en sus relaciones interpersonales, y algunos rasgos psicológicos que serían lo más importante, que son serían lo que son las experiencias y las circunstancias vividas a lo largo de la vida. Cabe recalcar que son símbolos de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, y por lo general suelen ser respeto, aunque eso también va a depender de la sociedad en la que viven, porque como sabemos, en algunas de ellas suelen ser maltratados e incluso abandonados. ¿De dónde proviene el término adulto mayor? Nace del latín adultus, que significa crecer o madurar, y mientras que mayor nace del latín mayor, y en sí todo junto hace referencia a una persona de gran edad. También cabe recalcar que esta es una etapa vital para la persona, más por las experiencias las cuales van a generar conocimiento para su descendencia, por así decirlo. Además de los cambios que ya mencioné al principio. ¿Qué características definen a un adulto mayor o qué cambios se van a presentar en esta etapa? Principalmente vamos a tener cambios fisiológicos. Las células envejecen, va a cambiar su estructura corporal. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, su masa corporal ya no va a ser la misma. Van a empezar a perder un poco de masa corporal o incluso pueden llegar a ganar peso. También se va a perder elasticidad e hidratación en la piel, lo cual va a generar que aparezcan las arrugas. En la salud va a aumentar la prevalencia de las enfermedades, principalmente más relacionadas a lo que son los huesos y las articulaciones, y por ende también va a aumentar su vida y mortalidad. Para esta etapa ya se encuentran en tienen una mayor tasa de muerte, tienen un mayor peligro de muerte. También podemos presentar algunos cambios, los que son cambios nutricionales, por ejemplo, ya sus necesidades metabólicas ya no van a ser las mismas. En este caso van a necesitar una dieta un poco más balanceada y específica. Cambios en la percepción, en sí los órganos de los sentidos se van a ver afectados, principalmente los que son los oídos, lo que va a llevar a problemas de visión y sordera principalmente. Cambios en la actividad también se van a presentar aquí, a la realización de ejercicios. Estas personas, debido a los problemas que pueden sufrir, como ya les dije, en las articulaciones y los huesos, tienden a disminuir su actividad. Dejarán de hacerlo de una manera constante, aunque se recomienda que sigan haciendo algún tipo de actividad, así sea por lo menos caminar. Ya. También tenemos unos cambios, los que son cambios sociales. Regresa al anterior, por favor. Cambios sociales,
en los cuales las relaciones que tienen con las personas van a cambiar un poco y también el rol que tienen dentro de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si el adulto mayor llega a ser mi padre, en este caso, cuando ella llegue a una muy avanzada y ya no puede realizar las actividades que normalmente hacía, por lo general suele pasar el rol que tenía el padre en la familia a el hijo. Ya. Y por último, cambios en el autoconcepto. Eso se deriva principalmente en los cambios de la actitud que puede tener las personas, lo que va a perjudicar también a lo que es su autoestima y principalmente suele ser para mal. Ahora sí, la siguiente diapositiva. Los tipos de adultos mayores. Aquí vamos a encontrar 4 tipos de adultos mayores. En primer lugar tenemos los adultos mayores sanos, que son personas independientes, autónomas. Es decir, solo están limitadas por un lógico de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos saben que ya entran en una etapa de adultez mayor, que ya se conlleva a varios peligros y pueden dejar de hacer cosas que antes hacían regularmente. Sin embargo, ellos se van adaptando a eso y no se dejan caer. Es decir, bueno, a lo que me refiero es que no se dejan caer, es que no se detienen en realizar sus actividades normales. Al contrario, las siguen haciendo con total normalidad, pero un poco más limitado. Cabe recalcar que a pesar de ser considerados sanos por el hecho de tampoco presentar alguna enfermedad, tienen que tener una constante vigilancia de su salud, por el hecho además de prevenir para un futuro. Ok. El adulto mayor enfermo. El adulto mayor enfermo es aquel que padece por lo que es la misma patología y sus síntomas, lo cual va a marcar el camino de esta persona. ¿Qué quiere decir? Que en función de dicha enfermedad, la persona podrá realizar sus actividades diarias o se va a adecuar su vida. Cabe recalcar que si esta persona mejora esta enfermedad, es decir, sigue un tratamiento y puede curarse, por así decirlo, esta persona pasará de nuevo a ser un adulto mayor sano. Sin embargo, si ya explica y empieza a obtener más tipos de enfermedades, esta persona pasará a ser un adulto mayor frágil, que ya les voy a explicar a continuación. El adulto frágil es aquella persona que ya no solo padece una sola enfermedad aguda, sino que varias enfermedades y que ya presenta características de dependencia parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no va a poder hacer algunas actividades por sí solos. Van a necesitar de un familiar o un cuidador para que le ayuden a hacer ciertas actividades que antes hacían. Cabe recalcar que este adulto mayor frágil va a presentar cada vez una alta probabilidad de una dependencia, de ser cada vez más dependiente al cuidador o familiar. Por ende, se recomienda que no se les llegue a hacer todo. Al contrario, que si puede hacer ciertas actividades, que las haciendo con normalidad. Para así también no solo mejorar la dependencia del adulto mayor, sino también no hacer que se desgaste tanto lo que es el familiar o el cuidador. Y por último tenemos el adulto mayor geriátrico. Este adulto mayor es una persona que sí o sí va a necesitar a alguien para que le ayude a hacer sus actividades básicas de la vida. Al hablar de actividades básicas nos referimos a cosas tan simples como ir al baño, vestirse, lavarse los dientes o comer, ya que para ellos presentan un gran reto al cual no pueden enfrentarse solos. Y también para estas personas, la demanda de los cuidadores familiares es total. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a necesitar estar ahí para ellos por cualquier problema que se pueda llegar a presentar. Sin embargo, también es recomendable que no tengan sin hacer nada, tampoco que se lo tengan sentado o acostado. Si es posible realizar alguna actividad, ya sea como leer un poco si puede o pintar, pero sería mejor que tenerlos sentados viendo televisión. ¿Qué cambios pueden producir? O sea, ¿qué puede producir un mayor envejecimiento, un envejecimiento más rápido? Por ende, va a aumentar, como ya los dije, algunas patologías, principalmente lesiones en los genes dados por estar expuesto a un ambiente, por así decirlo, tóxico, desgaste en el extremo de los cromosomas, también algunos cambios metabólicos y el abuso de algunas sustancias, pueden hacer que algunas sustancias consumidas, por así decirlo, durante la adultez o durante la juventud, puede hacer que una persona envejezca más rápido. Hablando de estas sustancias, me refiero a unos tipos de sustancias psicotrópicas, ya sean drogas. Muchas gracias.
días, profesora, compañeros. Mi tema es distribución y estadísticas de adultos mayores. Bueno, comenzaré con la distribución de adultos mayores por provincia según datos del INEGI en 2015. Manabí tiene una población de adultos mayores de 151.500 habitantes, Azuay 75.800, Bolívar 23.700, Cañar 26.600, Carchi 17.000, Chimborazo 65.500, Cotopaxi 41.900, El Oro 54.800, Esmeraldas con 40.000, Guayas 303.000, Imbabura 44.000, Loja 55.080, Los Ríos 66.100, Morona Santiago 9.300, Napo 6.096, Orellana 6.200, Pastaza 5.700, Pichinche con 242.000, Santa Elena con 22.000, Santo Domingo con 24.400, Sucumbío con 9.500, Tungurahua con 57.000, Zamora Chinchipe 6.500 y finalmente Galápagos con 1.073 adultos mayores. Como interpretación podemos deducir que la mayor cantidad de adultos mayores se encuentran concentrados en Guayas, debido a que es la provincia más habitada, seguida por Pichincha y posteriormente tercer puesto Manabí. Siendo así el último puesto, por obvias razones, Galápagos, ya que es el lugar menos poblado. Un poco de datos más actuales, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos, la población de adultos mayores en Ecuador llegará a finales de 2020 a 1.3 millones. Eso significaría que es un aumento de un 33% mayor que el del 2010, el cual era 429.000 según datos del Censo de Población y Vivienda. El número de adultos mayores en 2018 osciló entre 988.000, personas que actualmente consideramos poco, ya que hubo un aumento en el 2019 que alcanzó 1.049.800 personas de adultos mayores, y se especula que para finales de 2020 habrán 1.3 millones que estarán repartidos en 705.000 mujeres y 606.000 hombres de esta edad. Como adulto mayor afiliado o cubierto con un tipo de seguro, encontramos que un 40.9% se encuentra afiliado y o cubierto con un tipo de seguro, fuera del 59.1% que no lo está. Es mayor la cantidad de personas que no están afiliadas, perdón. Siendo así, 69.4% de hombres afiliados y 50.8% de mujeres que están afiliadas. Siendo así, como representación, 7 de cada 10 hombres están afiliados y 5 de cada 10 no lo están, en mujeres. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora hablemos sobre los ingresos en adultos mayores. Se podría decir que mientras más edad, menos será el ingreso. Siendo así que adultos mayores, contando edad desde 65 o 60 hacia 85 años, la edad determina un poco los ingresos, ya que bajan de $362 a 144. Y de esta cantidad, apenas el 18% de la población económicamente activa cuenta con un empleo adecuado. El 61% se encuentra en un empleo inadecuado y el 21% está desempleado o subempleado. Debido a todas estas faltas de ingresos económicos, dificultad y o pocas oportunidades de trabajo, 3.000 personas se encuentran en condiciones de pobreza frente a 59.000 en todo el Ecuador que se encuentran en situación de extrema pobreza. Estos datos son alarmantes ya que las cosas pueden ser poco trabajo, poca oportunidad de trabajar o incluso despojo del patrimonio por sus mismos familiares. Salud, seguridad social y discapacidad. Ok, para esto hay que conocer primeramente la tasa de fallecimiento de personas mayores, las cuales son 34.000 adultos mayores al año. De acuerdo con el plan de salud, el 33% cuenta con un sistema de seguro en la salud, mientras que el 77% restante no tiene un seguro. Además, nos indican diferentes datos. El 42% vive en un sector rural, es decir, 395.000 adultos mayores. De hogares pobres, el 14.6% se compone de un adulto mayor viviendo en una sola vivienda, solo. Y 14.9% son víctimas de negligencia, abandono o despojo de su patrimonio. El 23% de las personas mayores tienen algún tipo de discapacidad, de las cuales las mujeres representan un número mayor que el de hombres. Según este censo, el estado civil demostró ser indicador de longevidad
en adultos mayores y se llegó a una conclusión debido a su estado civil. Se encuentran casados, en unión libre, solteros, viudos o divorciados. Siendo así la distribución, 55% de adultos mayores están casados o en unión libre, siendo la mayor tasa. 6 de cada 10 adultos mayores son casados o unión libre. 9% están separados, 29% viudos y 7% son solteros. Además, se determinó que la calidad de vida del adulto mayor puede ser afectada por su estado civil. Siendo así, los adultos mayores con pareja demostraron tener una mejor calidad de vida contra los que están solteros, divorciados o viudos, lo que nota la importancia de relaciones conyugales en esta etapa de la vida. Concluyendo que la relación de la pareja en esta etapa, una relación afectiva de la pareja puede ser muy importante en la relación de apoyo, tanto físico como mental y espiritual. Siguiente diapositiva. Ya. Eso no es. Ya. Una mirada al tema a nivel internacional. Aquí podemos observar un rápido envejecimiento en la población de América Latina, lo que plantea desafíos importantes, ya que en diferentes regiones que se encuentra un nivel de envejecimiento igual, existen tasas un poco más equilibradas. En cambio, en Latinoamérica se encontró una proporción de personas de mayores de 60 años en aumento y personas menores de 15 años que disminuyen. Es así que en la década de los 50 había 5.7% de adultos mayores en Latinoamérica. En 2015 esa cifra ascendió a 11.2% y se especula que para el 2040 el 21% de la población será adulto mayor. Y lo que viene siendo personas menores de 15, en los 50 eran 40%, en el 2015 26%, y se especula que para el 2040 habrá un descenso de tan solo el 18% de adolescentes en Latinoamérica. Esto según datos del Departamento Económico y Social de las Naciones Unidas. Ahora, como estadísticas globales, en el año 2000 había más o menos 605 millones de adultos mayores en todo el mundo. En 2015 ascendió a 900 millones y para el 2050 se calcula que alcanzará una cifra de 2.000 millones, según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Y es un incremento del más del doble de adultos mayores en el año 2000 y 2015. Se piensa que la principal razón es por el avance de la medicina, pues ahora es mucho más fácil controlar y hasta curar enfermedades que causaban la muerte prematura de miles de personas y las impedía pasar de una edad temprana. Y también se le suma mejoras en las condiciones de vida y la calidad de la alimentación, acceso de la salud, entre otras cosas que resulta como consecuencia una mayor esperanza de vida. Eso es todo, gracias. Ya, yo les voy a hablar sobre los derechos de los adultos mayores. Las personas adultas mayores cuentan con ciertas garantías y beneficios en función a su edad. En el artículo 37 de la Carta Magna, que va acorde con los artículos 1 y 2 de la Ley del Anciano, establece que las personas adultas mayores de 65 años tendrán acceso a una atención gratuita y especializada en la salud, así como el acceso gratis a la medicina, ya que el Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho sin discriminación a la salud física, mental, reproductiva y asegurará el acceso universal de todo tipo, ya que todo tiene que ser equitativo, oportuno y ofrecer los mejores servicios de promoción, prevención, recuperación, tener cuidados paliativos, prioritarios, funcionales e integrales. También, asimismo, los adultos mayores van a tener la exoneración del régimen tributario y la exoneración del pago por costos notariales y registrales. Es decir, con esta ley, los adultos mayores, al momento que realicen algún tipo de compra, tendrán la devolución de su IVA. Para mejorar, esto se lo hace como un requisito como para mejorar las condiciones de vida y tengan una vida digna. En cuanto al pago del impuesto predial, este grupo también está exonerado con el 50% que establecen los municipios, y esto va a constar de un régimen no tributario. Además, las rebajas en los servicios públicos y privados
en el transporte, también en todo tipo de arte como eventos públicos, eventos privados, obras de arte y galerías de artes. A esto se le suman a los derechos de un trabajo remunerado en función de sus capacidades, por lo cual tomar en cuenta sus limitaciones, a una jubilación universal y al acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y a su consentimiento. Van a tener el derecho al alimento, que es una pensión alimenticia que les va a permitir satisfacer sus necesidades básicas y tener una vida en condiciones de dignidad por parte de sus familiares, cónyuge o unión de hecho. En sus beneficios no tributarios, ellos van a tener un costo estimado donde no van a exceder de las 500 remuneraciones básicas unificadas. Es decir, estos van a estar exoneradas del pago de impuestos fiscales y municipales. En correlación a esto entran también lo que es la familia, ya que en el artículo 11 entra la corresponsabilidad de la familia, que ellos van a tener la corresponsabilidad de cuidar su integridad física, mental, y emocional de las personas adultas mayores, cuyo apoyo va a ser necesario satisfacer las necesidades básicas que el adulto mayor provee. Cubrir sus necesidades de una adecuada nutrición, de una adecuada salud, de un adecuado desarrollo físico y mental, emotivo y efectivo. Van a proteger al adulto mayor de todo tipo de discriminación y de aquel tipo de violencia. Van a proporcionar espacios al adulto mayor para que tengan una actividad física, practiquen algún tipo de deporte, entre otros. La legislación vigente que protege los derechos. La Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores entró en vigencia a partir de su registro oficial, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, a los 27 días del mes de marzo del 2019. ¿Qué se busca garantizar con esta ley? Es que pretende garantizarle, obviamente, los derechos a las personas con una igualdad y no con un tipo de discriminación, reconociendo el deber fundamental del Estado, ya que es de ellos crear políticas y espacios donde ellos puedan recrearse y puedan promover su inclusión, teniendo en cuenta las experiencias de vida de cada uno de ellos, estableciendo un marco normativo que en pleno ejercicio permita desarrollarle toda actividad física, mental o psíquica, buscando eliminar todo tipo de abandono, que es lo primordial que se da en los adultos mayores, explotación y violencia, abuso por razones de edad o en contra de algún grupo o en contra de discriminación contra algún tipo de este grupo social. El cumplimiento de estos, siguiente diapositiva. Ya. Con esta ley se pretende garantizar, como ya lo dije, todo tipo de discriminación, de tener los cuidados necesarios a las personas adultos mayores, porque como ya se ven, ellos ya están en una etapa en la cual merece todo tipo de cuidado, no discriminarlos, no explotarlos y no violentar sus derechos, que por eso están constituidos en la ley. El cumplimiento de estos derechos es para demostrar la ley el beneficiario del anciano, solo se debe presentar el carnet de identidad o la cédula de ciudadanía. Para el caso de los jubilados del IES puede ser un documento alterno como el carnet o la credencial respectivamente. Para el MIES pide a las entidades públicas y privadas que garanticemos todo tipo de derecho a estos adultos, ya que ellos tienen la atención prioritaria y primordial en nuestra sociedad. Gracias. A continuación, mi compañero. Ya, yo les voy a hablar sobre los programas que van a favorecer a lo que son los adultos mayores. Si bien es cierto, todos conocemos que ser un adulto mayor es una fatalidad más social que biológica. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque las personas temen por llegar a esta edad, ya que son considerados personajes que van a vivir al margen de la acción real. Esto quiere decir que no se les va a permitir ser partícipes de las decisiones importantes, ni mucho menos se les va a brindar la oportunidad de que ellos sigan aprendiendo. Es por esto que las personas de la tercera edad lo que buscan es sentirse incluidas en la sociedad.
Dado por esto, el gobierno va a implementar servicios sociales, los mismos tales como garantizar un acceso universal a lo que van a ser los servicios básicos, poniendo de prioridad lo que son los adultos mayores, las personas incapacitadas y toda persona excluida por la sociedad. A su misma vez, también va a promover el desarrollo de programas, ya sean estos diurnos o domiciliarios, en atención a estas personas adultas mayores. También va a suministrar lo que van a ser capacitaciones, asesoramiento financiero y apoyo a las familias que van a atender a estas personas vulnerables, ya sean tanto físicas o mentalmente. A manera nacional se ha desarrollado un programa, que este programa tiene como lema de que a un hombre o a una persona no envejece cuando se le arruga su piel, sino que más bien cuando se le arrugan sus sueños. Este programa se desarrolla principalmente para los afiliados al IFA y para los adultos mayores. El objetivo de este programa va a ser acompañar al adulto mayor en su envejecimiento y brindarle un envejecimiento activo y muy saludable. Este va a contar con varias destrezas, como van a ser las destrezas de la motricidad, la terapia ocupacional y la estimulación de la memoria. Esto va a buscar modificar la vida de este ser humano. Este programa se va a desarrollar de manera física y va a contar con las distintas destrezas ya mencionadas. Las actividades primordiales se van a desarrollar en forma de talleres. Estos talleres van a ser de todo tipo, ya sea de gimnasio, de canto, de danza, de aprendizaje, de manualidades, etc. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener las acciones negativas y positivas de este grupo social. Si bien es cierto, vamos a encontrar que en el artículo 2 de cada ministerio e institución, ellos deben contar con un acuerdo que este mismo tenga planes, proyectos y programas en beneficio de lo que van a hacer estos adultos mayores. Es por esto que se habla de que todos estos acuerdos se van a convertir en acciones positivas hacia este grupo social. Vamos a tener un ejemplo, va a ser el Ministerio de Economía y Sociedad, que es el que va a ser encargado de brindar capacitación para un envejecimiento saludable y activo, y a su misma vez distribuye los alimentos a los centros geriátricos. Vamos a tener el Ministerio de Cultura, que va a brindar un 50% de descuento en todos sus eventos, y algunos de ellos los brindará de manera gratuita. Tenemos el Ministerio de Deportes, que es el que va a realizar o organizar los encuentros deportivos a nivel nacional. Vamos a tener también el Ministerio de Transporte, que va a brindar un 50% de descuento en lo que va a ser sus tarifas. El Ministerio de Educación, que va a brindar la alfabetización de estas personas. Tenemos el Servicio de Rentas Internas, que es el que se va a encargar que se cumplan todas las normativas establecidas para estas personas mayores de 65 años, y vamos a tener el Ministerio de Justicia, que es el que va a priorizar al adulto mayor en todos sus procesos judiciales y en sus centros de rehabilitación social. Esto es en cuanto a sus acciones positivas. Al hablar de sus acciones negativas, vamos a basarnos en una encuesta realizada en el 2016 por la Organización Mundial de la Salud. Esta encuesta se realizó a 83.000 personas a nivel de 57 países distintos, donde la pregunta base era de cómo se consideraba a un adulto mayor en nuestra sociedad. El 60% del resultado de esta encuesta dio que todas las personas consideraron que, se llegó a considerar de que no existe ese respeto hacia este grupo social. Lo mismo pasa con el sexismo, con el racismo, y como lo dije a un inicio, lo repito ahora, que el envejecimiento es una fatalidad más social que biológica, porque realmente depende ya de las personas en hacerlos sentir incluidos. Es por esto que se busca que para tener una sociedad muy equitativa y saludable, las personas no juzguen en base a la condición física, económica o por la edad. Muchas gracias. Mi siguiente compañera a continuación. Siguiente, por favor. Perdón, no tenía encendido el audio. Ahora sí, yo les voy a hablar sobre el acceso a la salud.
A pesar de la importancia actual y futura que tiene la población de 60 y más años en los países de la región, los actuales servicios de salud no tienen una política de reorientación de los servicios para la promoción, la prevención y la atención de salud de los adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud propone focalizar las intervenciones en salud pública durante el curso de la vida. Las intervenciones en los primeros años de vida están destinadas a asegurar el desarrollo de la más alta capacidad funcional posible. Las intervenciones en la vida adulta están destinadas a retrasar la disminución de la funcionalidad. Para los adultos mayores que están por encima del umbral de la discapacidad, las intervenciones deben estar dirigidas a prevenir la pérdida de funcionalidad debido a causas evitables, como la malnutrición, caídas, enfermedades del corazón y reumatismo o artritis, enfermedades cerebrovasculares, diabetes, dificultades visuales, depresión, enfermedades malignas u osteoporosis. Finalmente, para quienes están por debajo del umbral de la discapacidad, las intervenciones deben estar dirigidas a reparar la pérdida de funcionalidad y, cuando ya no es posible, asegurar la calidad de vida dentro de los límites impuestos por la discapacidad. La mayor vulnerabilidad de los adultos mayores a los problemas de salud se traduce en que se requieren recursos humanos, tecnológicos y materiales diferenciados y apropiados para el cuidado de la salud. En una etapa de la vida en la que las enfermedades tienden a ser crónicas y no agudas, la distribución de los recursos de salud y las barreras para acceder a ellos varían enormemente en los países distintos. La decisión sobre la asignación de recursos de la salud pública para la prevención de la disfuncionalidad y la discapacidad es un importante tema de justicia distribuida relacionado con la salud pública y el envejecimiento. En Ecuador, la Política Nacional de Salud para el Grupo de Adultos Mayores pretende optimizar las competencias y responsabilidades de los Ministerios de Salud Pública, del Ministerio de Bienestar Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y demás sectores del Sistema Nacional de Salud, que van a facilitar las intervenciones que promueven el bienestar de estos grupos de edad, tomando en cuenta todas las políticas y la prestación de servicios. La política de salud desde la perspectiva del envejecimiento activo señala los caminos posibles para abordar la problemática de las personas adultas y adultas mayores, relacionadas con la salud, educación, la lucha contra la pobreza, la prevención de largas agonías y muertes inevitables. Primero, en medicamentos e insumos. Asegurar la disponibilidad de medicamentos esenciales, fundamentalmente de aquellos que constan en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y los que se incrementarán para grupos especiales y que serán de reconocida calidad, seguridad y eficacia. Segundo, precautelar el acceso equitativo a la atención de salud y consecuentemente a los medicamentos genéricos, especialmente de las clases socioeconómicas más vulnerables, considerando aspectos culturales y de ubicación geográfica. Cumplir el reglamento instructivos de adquisición de medicamentos e insumos, elaborando programas anuales de adquisición sobre la base de los registros estadísticos de consumo a nivel de existencia, perfil epidemiológico de la población. Segundo, en recuperación y rehabilitación. Los servicios de la salud deberán brindar atención, ejecutando los planes y programas que genere esta política, de acuerdo con las demandas y necesidades de la comunidad. Garantizar la recuperación y rehabilitación mediante la provisión de servicios de salud plurales, ejecutados por todas las instituciones prestadoras en función de su capacidad resolutiva y complejidad en forma coordinada. Crear y fortalecer equipos transmultidisciplinarios de recuperación y rehabilitación comunitaria. Tercero, ciencia, tecnología e investigación. Desarrollar investigaciones sobre el proceso de envejecimiento para conocer la magnitud, distribución y casualidad que afectan en el proceso de salud, enfermedades de la población. Gestionar y financiar programas de investigación de salud en adultos mayores conforme a las necesidades del país. Disculpen. Continuando. Problemas reales que presentan este grupo. A medida que se va produciendo el inevitable cambio evolutivo en la vida de las personas y se pasa del estado adulto a la tercera edad, comienza a producirse un deterioro más lento o más rápido en la calidad de vida, dependiendo de aspectos como la genética, tipo de vida anterior, circunstancias puntuales y otras muchas variables,
que cuando menos generan una serie de reconocidos problemas de las personas mayores. Pero tenemos los problemas sensoriales. La pérdida de visión se puede producir en cualquier momento de la vida, pero es un hecho indiscutible que a mayor edad el sentido de la vista se reduce como consecuencia del desgaste natural, apareciendo enfermedades como mácula, tensión ocular y cataratas. A la pérdida de visión se añade la pérdida auditiva, que impide escuchar correctamente, malinterpretando información o anulando en muchos casos la percepción de mensajes, y obligando a hablar más alto al no poder regular la intensidad sin referencia. Por eso es más fácil que se produzcan situaciones en las que los mensajes no llegan al adulto mayor, y se debe repetir varias veces. También es frecuente que ellos utilicen un elevado volumen para escuchar la radio y la televisión. El deterioro general de la salud. Por muy bueno que sea el estado de salud de las personas mayores, en general se producen alteraciones de tensión arterial que obligan a regularla con el uso de pastillas. También son muy frecuentes los problemas cardiovasculares que obligan a llevar a la medicación y acudir a consultas regularmente, además de otro tipo de alteraciones al organismo o patologías particulares. Problemas de nutrición y alimentación. En muchos casos, con el paso del tiempo, se pierden todas las piezas dentales, que obligan al adulto mayor a recurrir a prótesis removibles incómodas y que se desajustan cada cierto tiempo, lo que en algunos casos limita el consumo de alimentos sólidos y provoca el desinterés del placer por comer. Además, las personas mayores que viven solas comienzan a tener unos hábitos alimentarios poco equilibrados, por la falta de motivación al tener que comprar y preparar alimentos solamente para ellos. A esto se unen problemas de salud que pueden ser necesarios de suprimir una serie de elementos de la dieta, como la sal y el azúcar, limitando el consumo de muchos productos. Problemas de sueño. A medida que una persona se hace mayor, los ciclos del sueño cada vez son más cortos, pero en la tercera edad se producen incluso durante el día, y en muchos casos resulta muy difícil conciliar el sueño nocturno, con lo que las noches se hacen muy largas, sirviendo para evocar momentos del pasado que en algunas ocasiones resultan muy tormentosos y obsesivos, influyendo en el estado de ánimo y en muchos casos favoreciendo el mal carácter en personas mayores. Problemas de incontinencia. Se presentan primero con falta de retención urinaria y en edades muy avanzadas o cuando se padece una enfermedad mental como la demencia senil. Esto supone un problema que afecta a la autoestima en la vejez. El sentirse incapaces de controlar situaciones que afectan a cuestiones de las más básicas intimidad, sobre todo cuando se trata de las personas conscientes y con alto nivel de dependencia, tanto a la hora de comprar pañales o absorbentes, como a la hora de tener que asistir en este tipo de tareas de higiene en el anciano. Las personas encargadas deben cuidar la intimidad en los ancianos y mantener siempre actitudes respetuosas. Conflictos mentales y salud mental en el adulto mayor. Pérdida de memoria, fijación y reiteración de temas fijos, regresión a momentos de la infancia y juventud, trastornos de conducta en personas mayores. A medida que la vida se vuelve sedentaria y las actividades del día van desapareciendo, los momentos de inactividad de las personas mayores da un paso a una mente centrada únicamente en el pasado, repitiendo episodios que se han quedado más grabados. También se produce mucho lapsus de memoria. Frustración ante la nueva situación de dependencia. Tras una vida activa, llena de retos y superación de obstáculos, de repente las personas comienzan a sentir las limitaciones progresivas de salud, capacidad, conocimiento y energía, que producen sensación de impotencia y frustración, sobre todo en un nuevo mundo en el que ya no se valora la sabiduría de la experiencia. El miedo en la vejez y la desconfianza al sentirse más vulnerables. La dependencia no solo genera frustración, sino miedo a ser desatendido en cualquier momento y desconfianza al estar en manos de otros, además de sentimientos de temor que no se respeta la voluntad y recursos del mismo, siendo otro de los problemas de las personas mayores. Reducción progresiva de la motricidad. La reducción de la autonomía hace que se sienta temor a salir a la calle, cruzar un semáforo o realizar actividades de la vida cotidiana, como entrar solos a la ducha, necesitando un servicio para cuidar a personas mayores. Los impedimentos físicos en la tercera edad facilitan el aislamiento de las personas que progresivamente se van quedando sin contacto con amistades o parientes, que además pueden haber desaparecido también. Soledad familiar y social. Generalmente las personas mayores han perdido a su pareja y si tienen hijos, estos están demasiado ocupados con sus hijos e incluso nietos, quedando postergados al último lugar, con lo cual se producen importantes carencias afectivas de los adultos mayores.
tan necesarias en todas las etapas de la vida humana. Gracias. Bueno, señores, muy bien. Muchas gracias por la exposición. Como ustedes ven, bueno, los adultos mayores aquí en el Ecuador, igual que los países en vía de desarrollo, pues tienen unas condiciones de vida completamente distintas que los países desarrollados. Ustedes solo tienen que comparar, por ejemplo, quién viene a los cruceros a Manta. Los cruceros que llegan al puerto de Manta pues están cargados de adultos mayores que vienen de Estados Unidos o de otros países desarrollados. Ellos tienen obviamente una jubilación mucho mejor, unos ingresos importantes que hacen que esta etapa de la vida la puedan vivir con más seguridad, con más comodidad y haciendo que sus ilusiones que no han podido cumplir la juventud la puedan cumplir en este periodo. Eso realmente en general no ocurre con los adultos mayores de los países en vía de desarrollo como es el Ecuador. Entonces vemos esa gran diferencia. Todavía hay muchos adultos mayores en el Ecuador que no tienen ni siquiera las condiciones necesarias para una vida digna. Y realmente pues y dependen, al no tener una jubilación, al no tener un bono que le permita vivir dignamente, pues tienen que a veces ser dependientes de otros familiares, que en muchas ocasiones esos familiares pues no realmente no le permiten una vida de calidad. Bueno, señores, muy bien, hemos terminado esta presentación de adultos mayores. Comienza el grupo 4. Buenos días con todos y buenos días, doctora. Nosotros les vamos a hablar sobre las enfermedades catastróficas y raras y huérfanas. Somos el grupo 4 y está integrado por Cándalo Laján Roberto, Guzmán Penargote Yarek, José Luis Guatejena María, Sánchez Reyes Yulisa, Sandoval Mero Nicole y mi persona Mero Rezabala Antonio. A continuación, mi compañero. Bien, para empezar voy a definir un poco qué son las enfermedades catastróficas raras y huérfanas. En Ecuador, las enfermedades catastróficas raras y huérfanas son consideradas la primera causa de mortalidad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2008 se detectaron aproximadamente 36 millones de muertes a causa de una enfermedad crónica, de las cuales en su mayoría afectaban a mujeres y también personas menores de los 60 años de edad. Ya hablando datos un poco más nacionales, para el periodo del año 2013-2015, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, afirman que existieron al menos 250.000 ingresos a los hospitales del Ecuador debido a tumores malignos y otras 33 personas de ellas fueron atendidas por presentar una insuficiencia renal. Siguiente diapositiva. Bien, con respecto a las enfermedades catastróficas, son consideradas aquellas patologías que tienen un curso crónico y que a su vez también suponen un alto riesgo para los pacientes que la padecen. También estas enfermedades suelen proceder de un tratamiento con un costo alto, hablando económicamente, y también suelen inferir en un impacto social y por ende, son catalogadas como enfermedades de carácter prolongado o permanente y suelen ser también susceptibles en cuanto a la programación de sus tratamientos y a la duración del mismo. Para que una enfermedad sea considerada como catastrófica,
el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto unos criterios de inclusión que nos ayudan a clasificar a estas patologías como tal. Entre estos criterios constan aquellas enfermedades que impliquen un alto riesgo para la vida, aquellas también que sean de carácter crónico y que por lo tanto signifique que su atención no pueda ser de manera emergente. Su tratamiento, por otro lado, también debe ser programado, es decir, puede ser programado de manera prolongada o permanente. También son consideradas enfermedades catastróficas aquellas cuyo valor promedio de tratamiento no supere el valor mensual de lo que se considera una canasta familiar vital, cifras que está publicada mensualmente por el INEC. También son consideradas enfermedades catastróficas aquellas cuyo tratamiento o intervención médica no puedan ser cubiertos por la persona que lo padece, ya sea de manera total o parcialmente. Siguiente diapositiva. Bien, referente a los tipos de enfermedades catastróficas, tenemos que son todo tipo de malformaciones congénitas del corazón y todo tipo de valvulopatías cardíacas. También en este grupo de patologías entran todos los tipos de cánceres, tumores cerebrales, ya sea en cualquier etapa o cualquier tipo. También les consideran las enfermedades de insuficiencia renales, sean crónicas. También todo tipo de trasplante de órganos, como pueden ser de riñón o de hígado, o también trasplante de médula ósea. También se les consideran aquellas secuelas que quedan post quemaduras graves, es decir, de tercer grado, aquellas malformaciones de arterias y venas, también aneurisma tóraco-abdominal y son consideradas también síndrome de Klippel-Trenaunay. Siguiente diapositiva. En cuanto a las enfermedades raras o huérfanas, son aquellas que afectan a un pequeño número absoluto de personas o a una porción reducida de la población. Estas enfermedades son consideradas potencialmente mortales y debilitantes a largo o corto plazo. También constituyen un conjunto amplio y variado de trastornos, los cuales se caracterizan por ser de carácter crónico y por poseer también factores discapacitantes para la persona que las padece. En el caso de las enfermedades raras o huérfanas, los recursos terapéuticos son muy limitados y por lo general convergen en un alto costo económico e incluso algunos de ellos aún se encuentran en una etapa experimental. Según el Ministerio Público de Salud, no todas las enfermedades pueden considerarse como raras o huérfanas y ultra raras. Al igual que las enfermedades raras o catastróficas, para poder clasificar a las enfermedades huérfanas o raras, también se las justifican en base a criterios de inclusión por parte del Ministerio de Salud. Entre otros criterios cuentan que aquellas enfermedades que son generalmente de origen genético son consideradas como raras o huérfanas, también aquellas que tengan un curso crónico, progresivo, degenerativo y que tengan una elevada tasa de morbilidad. También aquellas que generen un alto grado de discapacidad, sea mental, física, conductual o también discapacidad sensorial, pueden comprometer la autonomía de los pacientes. Esto también se puede ver reflejado en su ámbito laboral o en las capacidades que pueden disminuirse, como son capacidades cotidianas, como es vestirse por su propia cuenta, alimentarse, entre otras cosas. También son consideradas enfermedades raras o huérfanas aquellas que tienen gran complejidad en diagnóstico, en pronosticación y también un tratamiento terapéutico. Y por último, aquellas que requieren un tratamiento permanente o, por ende, también un seguimiento o una intervención médica, sea multidisciplinaria o interdisciplinaria. Siguiente diapositiva. Bien, según un listado oficial del Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador
son consideradas al menos 106 enfermedades raras o huérfanas en total. Yo he decidido solamente citar 10. En primer lugar tenemos la talasemia, le sigue la anemia Fanconi, tenemos también la enfermedad de Huntington, también existe la prevalencia en lo que es las fibrosis quísticas, por un lado las que tienen manifestaciones pulmonares y por otro lado las que tienen manifestaciones intestinales. También contamos con la presencia de enfermedades como el albinismo oculocutáneo, también son consideradas las enfermedades de autismo, hipotiroidismo congénito y también, por último, la feniceluturia clásica. Gracias. Ok, yo les voy a hablar sobre las causas de las enfermedades catastróficas. Entre las causas de las enfermedades catastróficas se puede apreciar que la mayoría son genéticas, o sea, son factores hereditarios, mutaciones genéticas o también malformaciones genéticas. También entre las causas influyen mucho los que son los factores ambientales, ya sea fumar, exposición a químicos, entre otros. Por ejemplo, un caso de estos son los cánceres, que se pueden dar por exposición al sol, cáncer de piel. También son complicaciones de otras enfermedades, como lo puede ser una enfermedad renal crónica o bien una enfermedad que necesite un trasplante de órgano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la legislación de ecuatoriana no hay una definición exacta de lo que está considerado como una enfermedad catastrófica. Sin embargo, la Subsecretaría de la Extensión de la Protección Social a la Salud de Atención de Enfermedades Catastróficas considera como una enfermedad catastrófica a las que cumplen con los siguientes requisitos. Estos requisitos ya los mencionó un poco mi compañera, pero bueno, voy a repasarlos y además voy a decir otros requisitos, otras características, mejor dicho. Bueno, entre los principales son que implican un alto riesgo para la vida de la persona, que sea una enfermedad crónica y por lo tanto su atención sea emergente, que su tratamiento pueda ser programado y que el valor de su tratamiento mensual sea mayor a una canasta vital publicada mensualmente por la ENEC. A esta categoría además corresponden a patologías que además de presentar una dificultad técnica en su resolución, impliquen un alto riesgo en la recuperación del paciente. También implique una alta posibilidad de muerte, demandando así una atención médica de alta complejidad. Esto incluiría una consulta especializada y alta tecnología para su diagnóstico. También incluiría medicación muy específica. Esto suele ser un problema, bueno, esto es aparte. Una medicación muy específica, hospitalizaciones prolongadas, un alto costo para sus tratamientos y su rehabilitación, y también mucha tecnología para lo que viene a ser su rehabilitación. Siguiente diapositiva, por favor. Causa de las enfermedades huérfanas o raras. Bueno, la causa de una enfermedad rara o huérfana es desconocida. Sin embargo, se cree que para una gran parte de la población, esta causa puede darse a un problema de mutación de un gen. Muchas mutaciones genéticas se pasan de generación en generación, es decir, también son hereditarias. Y esto explicaría por qué muchas enfermedades catastróficas son familiares. Es decir, que hay una enfermedad catastrófica y hay una subvariación de esa enfermedad. Es decir, son patologías que tienen una similitud muy arraigada. Ok, bueno, hay que considerar también que los factores de mutación genética no solo incluyen eso, sino también está incluido ahí un factor ambiental, como lo viene a ser la dieta, fumar, exposición a químicos también. Y estos factores ambientales aumentan la severidad de la enfermedad si se juegan una combinación con lo que vienen a ser los factores genéticos. O también pueden provocar otra patología en sí. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a las características de las enfermedades raras o huérfanas, son enfermedades que representan desórdenes y síntomas muy diferentes que varían de enfermedad en enfermedad, pero sin embargo también varían dentro de la misma. Esto es lo que les mencionaba antes. Una patología puede presentar diferentes subpatologías, por así decirlo. Bueno, hoy en día se estima que existe aproximadamente entre 60.000 y 80.000 patologías raras o huérfanas. A pesar de que pueden ser muy diferentes, aproximadamente el 65% de estas patologías tienen características en común, como son las siguientes. Suelen aparecer en las primeras fases de la vida, en las cuales 2 de cada 3
de los que las presentan, lo hacen antes de los 2 años de edad. También otra característica es que son crónicas y acompañan al paciente por toda la vida en 1 de cada 5 afectados. Suelen acompañarse de un déficit motor, sensorial o intelectual, lo que hace que 1 de cada 3 afectados presente una discapacidad, afectando su autonomía para la vida diaria. Y en casi la mitad de los afectados, el pronóstico vital está en juego. Gracias. Siguiente. Bueno, yo les hablaré sobre lo que son la distribución y estadísticas a nivel nacional y mundial de este tipo de patologías. Bueno, primero a nivel nacional, lo que sería en Ecuador. Como ya se mencionó antes, las enfermedades catastróficas huérfanas o raras son la primera causa de mortalidad en el Ecuador. Si bien el Ministerio de Salud Pública no tiene una cifra exacta sobre cuántas personas viven con estas afecciones, ellos manejan extraje un dato en el que se maneja que durante el periodo entre el 2004 y el 2016 se habían registrado 23,000 atenciones hospitalarias para lo que son referente a las 106 enfermedades que cataloga el Ministerio de Salud. Además, precisó que a lo que es a escala nacional, se vio que 6,700 personas aproximadamente con algunas de estas patologías cuentan con lo que es un carnet de discapacidad. Hablando de lo que son las enfermedades catastróficas, tenemos el cáncer. Bueno, pues en el Ecuador el riesgo de desarrollo de cáncer es antes de los 75 años y es aproximadamente un 20%, lo que constituye un problema de salud pública. Se calcula que aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se pueden evitar, obviamente modificando lo que son los factores de riesgo, se los puede evitar, lo que sería el sobrepeso, la obesidad, la ingesta reducida de frutas y verduras, la falta de actividad física, el consumo de alcohol y el de tabaco. Pues bien, y de acuerdo a lo que es a la evidencia, del 10 al 15% de los diagnósticos de cáncer son por causa de una predisposición genética, siendo mucho más frecuente el cáncer de mama, el de ovario, el de colon, el de estómago y el de próstata. De acuerdo a Globocan en el 2012, la incidencia de todos los cánceres, excluyendo los cánceres de piel, en ambos sexos fue de 22,700 por cada 100,000 personas, siendo leve mucho más altas esta tasa en lo que son en mujeres, que es de 169 por 100,000 personas, en comparación a lo que era con los hombres de 162 por 100,000 casos nuevos. Según la misma fuente, también hizo una especie de proyecciones sobre la tasa de incidencia, de prevalecencia de este tipo de cánceres, y tenía que la tasa sería de 139.2 por cada 100,000 habitantes en un año, y esta sería aumentando. En 3 años sería de 356,8, y en 5 años de 534 por cada 100,000 habitantes. Bueno, pues lo que es la localización con mayor incidencia de lo que es de cánceres en lo que es el hombre es el de próstata, seguido del cáncer de estómago, mientras que en las mujeres el cáncer con mayor tipo de incidencia es el de mama, seguido por el del cáncer de cuello del útero. Otra estadística sobre lo que son las enfermedades catastróficas, tenemos la insuficiencia renal crónica. Pues bien, lo que son las autoridades del MSP calculan que cerca de 100,000 personas están con un tratamiento con hemodiálisis y diálisis peritoneal, representando una tasa de 660 casos por cada 1.000.000 de ecuatorianos. Traigo otra estadística que son sobre las cardiopatías congénitas, que estas son la tercera causa de mortalidad infantil y que cada año cerca de 330,000 recién nacidos vivos, de los cuales 3,000 tendrían algún tipo de cardiopatía congénita, y de este grupo 2,100 ameritan un tratamiento temprano. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí les traigo un mapa sobre la prevalecencia de las enfermedades raras en el Ecuador. Primero tenemos aquí el xeroderma, pigmentoso e ictosis.
Bueno, pues esta es una enfermedad cutánea de origen genético que se caracteriza por la piel seca, engrosada y escamosa, donde se han encontrado casos en la provincia de Manabí. En lo que es en el oro, se han registrado casos de parapecia espástica hereditaria, que es una enfermedad que causa reflejos exagerados, produciendo calambres en piernas, produciendo también contracturas y espasmos, ocasionando que se vuelvan rígidos. En lo que es en Carchi e Imbabura, se han encontrado casos del síndrome de Hurler, que es causado por el déficit de una enzima. Y por último, tenemos otro ejemplo que es en la provincia de Loja, que es el síndrome de Laro, también llamada insensibilidad a la hormona del crecimiento, que es una enfermedad congénita generada por la deficiencia de la hormona de crecimiento. Los efectos físicos de esta condición incluye que tenga una estatura baja, una frente prominente y un coeficiente intelectual por debajo del promedio. Solo el 5% de las personas que padecen alguna enfermedad rara reciben tratamiento, y estas patologías son las responsables del 35% de las muertes en lo que son los niños menores de 1 año. Y tarda entre 5 y 10 años el diagnóstico de una de estas enfermedades. Cuando el paciente recibe la valoración de esta enfermedad, el acceso a su tratamiento suele ser costoso y escaso, ocasionando lo que sería la quiebra económica de la persona quien padece esta enfermedad, y de la misma manera una quiebra financiera, lo que sería a la familia de la persona quien la padece. La siguiente diapositiva. En el mundo, una mirada internacional, tenemos que, según datos de la OMS, en el 2008 se habían detectado 36 millones de muertes a causa de una enfermedad crónica, de las cuales la mayoría eran mujeres y también de menos de 60 años de edad. Hablando de nuevo del cáncer, a nivel mundial tenemos que es la principal causa de muerte en todo el mundo. En el 2015 se le atribuyeron a esta enfermedad alrededor de 8.8 millones de defunciones. Dentro de este rango, el 70% de este tipo de defunciones se habían dado en países con un nivel de ingresos económicos bajo y medio. Y tenemos que las 5 principales causas de muerte a nivel mundial, tenemos lo que son el cáncer pulmonar, que se lleva un total de 169 millones de, no, 1.69 millones de defunciones. El hepático con un total de 788,000 defunciones. El colorectal, que era de 774,000 millones de defunciones. El gástrico, que era un total de 754,000 millones de defunciones, y el cáncer de mama con un total de 571,000 millones de defunciones. Pues bien, se estima que el número de casos nuevos de cáncer a nivel mundial va a llegar a los 22 millones de personas para el año 2030, a causa obviamente del crecimiento demográfico y también del envejecimiento de la población, donde se prevé que 7 de cada 10 casos nuevos se van a localizar en los continentes que son de África, de Asia y de lo que es América Latina. Bien, ahora viendo sobre lo que es la insuficiencia renal crónica en los Estados Unidos, por ejemplo, la prevalencia de este tipo de enfermedad en las personas de más de 60 años de edad pasó de una tasa de 18,8% en el 2003 a 24,5% en el 2006. En lo que es en América, las enfermedades no transmisibles, que en este caso tenemos al cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas, en este tipo de enfermedades causan 3 de cada 4 defunciones, es decir que unas 4.45 millones de personas mueren al año por causa de alguna de ellas. En Europa, la Sociedad Española de Nefrología hizo un estudio poblacional en lo que son en los países de desarrollo y describió que existe una prevalencia media de 7.2% en individuos menores de 30 años que poseen algún tipo de enfermedad renal, afectando lo que sería aproximadamente al 10% de la población adulta española y más del 20% lo que son personas mayores de 60 años de edad.
Ahora, con lo que son cifras referentes a cardiopatías congénitas, se representa que entre el 0,8 y el 0,10 del 0,8 a 0,10 por 1000 de los recién nacidos vivos, el 50% de estos necesita algún tipo de intervención dentro del primer mes de vida y son consideradas la primera causa de muerte durante el primer año de vida. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, lo que se dice a escala mundial, se estima que hay alrededor de 8.000 enfermedades raras, en donde alrededor de 250 millones de personas en el mundo padecen alguna de ellas. El 80% de estos males es de carácter genético, el 50% de ellos es diagnosticado en la edad pediatra y el 20% de estas personas padecen dolores crónicos. Como es en el caso de Ecuador, aquí también apenas el 5% de la población que padece una afección rara recibe tratamiento, que al igual son largos y costosos, que son de un curso crónico, progresivo y degenerativo. Según las mediciones europeas, en lo que es Europa, las enfermedades raras son aquellas que afectan a menos de 5 de entre 10.000 personas. Pues bien, el 90% de estas afecciones tienen un carácter incapacitante. En cada región del mundo también la definición de estos tipos de afecciones también puede variar según el número de casos que posea. Y se estima que de estas 8.000, la mitad no cuentan con un tratamiento curativo. Y para la valoración oportuna de estas enfermedades puede evitar alteraciones irreversibles. Un ejemplo es la enfermedad de Fabry, donde si un paciente no recibe el tratamiento, puede fallecer durante la infancia. Tenemos otra que es la distrofia muscular, que es una enfermedad neuromuscular caracterizada porque se debilitan los músculos de una manera rápida y que esta tiene una incidencia de un caso por cada 3.300 habitantes. Y por último, le tengo algunas estadísticas de lo que son la fibrosis quística y la hemofilia del síndrome de Angelman, que es una enfermedad que causa un retraso grave en el desarrollo con una incidencia aproximada de un caso por cada 15.000 habitantes. Gracias. Siguiente. Ya. Derechos de personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Se les reconoce a las personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas los siguientes derechos. La atención especializada en entidades públicas y privadas que presten servicios de salud para sus necesidades específicas. Esto incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran un tratamiento de por vida. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas técnicas. Rebajas de servicios tanto públicos como en servicios privados de transportes y espectáculos. Exenciones en el régimen tributario. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades, potencialidades y que a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapacidad y procurar un mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Este garantizará su educación dentro de la educación regular. La educación especializada, siguiente diapositiva. Ya, una educación también especializada para personas con discapacidades intelectuales y el fomento de sus capacidades mediante
mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanzas específicos. La atención psicológica gratuita, tanto para la persona que padece este tipo de enfermedades como para sus familiares. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Aquí se eliminarán las barreras arquitectónicas. Y el acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación. Entre ellos está el lenguaje de señas para las personas sordas. Siguiente diapositiva. Ya, legislación vigente en Ecuador que le protege. Capítulo 3A de las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Artículo 1. El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y a través de la Autoridad Sanitaria Nacional implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los enfermos que padezcan este tipo de enfermedades, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad, calidez y estándares de calidad para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación y curación de las mismas. Las personas que sufren estas enfermedades están consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad. Artículo 2. Son obligaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional emitir protocolos para la atención de estas enfermedades, con la participación de sociedades científicas, las mismas que van a establecer directrices, criterios y procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las y los pacientes que padezcan estas enfermedades. Promover, coordinar, desarrollar conjuntamente con organismos especializados, tanto nacionales como internacionales, públicos y privados, investigaciones para el estudio de estas enfermedades, con la finalidad de favorecer diagnósticos y tratamientos tempranos en pro de una mejora calidad y expectativa de vida. En aquellos casos en los que el Sistema Nacional de Salud le resulta imposible emitir un diagnóstico definitivo de una enfermedad, la Autoridad Sanitaria Nacional va a implementar todas las acciones necesarias para que estos casos sean estudiados en instituciones internacionales de la salud, con la finalidad de obtener su respectivo diagnóstico y tratamiento. Controlar y regular en coordinación con organismos competentes a las compañías de seguros y prestadoras de servicios de medicinas prepagada a lo referente a la oferta de coberturas para estas enfermedades. Controlar que las prestadoras de servicios de salud mantengan la búsqueda activa de casos relacionados con estas enfermedades, de conformidad con el sistema de vigilancia epidemiológica que incluya el registro de los pacientes que sufran este tipo de enfermedades. Implementar las medidas necesarias que faciliten y permitan la adquisición de medicamentos, que faciliten y permitan la adquisición de medicamentos e insumos especiales para el cuidado de estas enfermedades y de forma oportuna, permanente y gratuita. Establecer en forma conjunta con las organizaciones de pacientes y científicas acciones para divulgar y promover el conocimiento científico de las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Artículo 3. La Autoridad Sanitaria Nacional la Autoridad Sanitaria Nacional creará e implementará un sistema de registro e información de pacientes que padezcan estas enfermedades y va a requerir reportes en forma obligatoria que deberán remitir todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto en los sectores públicos como en los sectores privados, respecto a los pacientes que sean diagnosticados
o aquellos en los que aún no se puede emitir un diagnóstico definitivo. Artículo 4. La Autoridad Sanitaria Nacional va a promover acciones destinadas a la capacitación a nivel de pregrado, posgrado y educación permanente para todo el personal y profesional de la salud, con el fin de divulgar el conocimiento científico de las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Artículo 5. La Autoridad Sanitaria Nacional va a regular la producción e importación de medicamentos e insumos especiales para tratar enfermedades consideradas raras o huérfanas. Y va a procurar, a través de la normativa que expida para el efecto, la provisión suficiente y necesaria de tales medicamentos para los pacientes según sus necesidades. La autoridad sanitaria promoverá los mecanismos que permitan a las y los pacientes que sufran estas enfermedades el acceso a medicamentos e insumos para su tratamiento. Gracias. Yo les voy a hablar sobre el cumplimiento de los derechos en el Ecuador. La Constitución del Ecuador es muy garantista de los derechos. Señala que el cumplimiento de los derechos debe lograrse de manera progresiva a través de normas, jurisprudencia y políticas públicas. El Ecuador establece que el Estado debe de respetar y hacer respetar los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador. También aquí se señala que se deben desarrollar de manera progresiva mediante políticas públicas, ya que ya que los derechos no deben de ser suplantados y deben de ser respetados. El Ecuador, cuando un Estado ratifica una convención sobre derechos humanos, se compromete a respetar las cláusulas que contiene. Aquí dice que también las personas no deben de marginarse o maltratarse entre ellas, deben de mantener un respeto mutuo. En lo que son los programas actuales que favorecen a este colectivo, se encuentra principalmente lo que es la misión Joaquín Gallegos Lara, la cual da un aporte de $240 a las personas que estén registradas aquí, a todas las personas que no puedan trabajar. Aquí con estos $240 la persona debe tener una calidad de vida más o menos aproximadamente digna y deben de solventar lo que son sus gastos médicos, comida, casa, todas sus necesidades. En lo que son las enfermedades catastróficas, para las malformaciones congénitas del corazón, lo que es la doctora en pediatría, Zaina Pandit, señala que deben de haber más de estos programas, ya que hay muchos niños que mueren por cardiopatías. Esto aquí lo saqué de una entrevista realizada en el Telégrafo en el año 2019. Para todo tipo de cáncer, encontré lo que es Solca y también un documento el cual tiene por título Estrategia Nacional en el Cuidado Integral del Cáncer en el Ecuador, el cual presenta las estrategias para cuidado, diagnóstico y tratamiento de las personas que tienen cáncer. En la insuficiencia renal crónica encontré el Programa Nacional de Salud Renal. Programa Nacional de Salud Renal, el cual presenta lo que es una inversión o los gastos que se harían en el cuidado de estos pacientes, ya que ellos necesitan hacer diálisis y presenta que una persona en promedio a la semana debe hacerse 3 diálisis y tienen que se van aproximadamente $1.493 por persona y en el año se irían 1.168 millones de dólares y también la cantidad de pacientes dependiendo de la cantidad de pacientes que tengan registrados, que en ese momento tienen más de 9.000. En lo que es trasplante de órganos está el INDOG,
que es el Instituto Nacional de Donación, Trasplante de Órganos y Tejido y Células, el cual la persona, esto lo encontré en el Ministerio de Salud, en la página del Ministerio de Salud, en el cual la persona debe registrarse a esta página y automáticamente accede a lo que es a una lista de espera. Pero no es que las cosas que se den ahí, ya el manejo que se da ahí ya es interno de cómo, si se maneja lo que son gastos o el tratamiento de las personas o de medicamentos. Lo que son otras entidades que encontré para esto aquí son en las enfermedades raras. Está la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta, la cual trata a las personas que tienen huesos de cristal. Y esta de aquí, las personas que tienen huesos de cristal saben tener usualmente muchas fracturas y sus huesos son debido a que sus huesos son muy débiles. También está lo que es la Fundación Ecuatoriana para el Síndrome de Turner, la Fundación de Apoyo con Trastorno Hipofisiario, el colectivo de pacientes con hipertensión pulmonar. Estas fundaciones y el colectivo son asociaciones o grupos de personas que tienen, saben tener accesibilidad a atención médica y también a lo que son, a lo que son medicamentos y los saben tener de manera un poco más, con menos precio los saben tener. Y ahí tienen sus respectivos representantes y estas personas solicitan que las enfermedades raras o huérfanas se vuelvan a recontabilizar porque no saben tener la atención que deberían de tener. Y esto de aquí fue extraído de una entrevista realizada el 29 de febrero del 2020 debido a que se celebró el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En los programas que encontré del Ministerio de Salud, que no están exactamente relacionados así como que directamente a lo que son las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, están los programas de control de desórdenes por deficiencia de yodo, el programa ampliado de inmunizaciones, Estrategia Nacional de Salud Pública para VIH-Sida, Encuesta Nacional de Salud Nutricional, la atención integral por ciclos de vidas, detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo, detección e intervención intervención y escolar en lo que son discapacidades auditivas en el Ecuador, programas nacional de sangre y disponibilidad asegurada en lo que son los suministros de anticonceptivos. Estos programas no presentan así como que lo que hacen en sus títulos. Solamente presentan un objetivo, pero no se encuentra una información así que es actividades diarias o cómo lo hacen. Ese tipo de cosas no logré encontrar. Eso es todo por mi tema, los programas del ministerio. Siguiente. Yo les voy a hablar sobre los aspectos negativos de las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y sus beneficios. No se le oye, por favor. Arregle su audio. Yo les voy a hablar sobre los aspectos negativos de las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas y sus beneficios. Los aspectos negativos de las enfermedades catastróficas, tenemos que esta enfermedad tiene un impacto global en todos los aspectos de la vida, personal y familiares. No solo afecta a la salud en todas sus dimensiones, sino también en los aspectos financieros y en la calidad de vida. Por ello, los gobiernos continúan buscando una forma de contrarrestar y subsanar los efectos de este fenómeno, que generalmente son inesperados. Un reciente estudio que analizó la exposición a gastos médicos catastróficos en 59 países concluye que las personas pueden ser protegidas a través de una mejor cobertura de riesgo financiero producido por una enfermedad mayor. Planea además que la protección de riesgo es fundamental y crítica para incrementar la salud y la disponibilidad de servicios de salud en los países en desarrollo.
El problema es que no solo implica por sí mismo en los aumentos de costos, sino que en la mayoría de los casos estas intervenciones no llegan a la cura completa, sino que limitan a mejorar la eficacia para preservar la vida de las personas enfermas. Quien sufre una enfermedad catastrófica se convierte automáticamente en un demandante intensivo de recursos. La principal consecuencia es que es muy difícil que las personas puedan financiar con sus propios recursos, su tratamiento, y que los seguros de salud disponen de los mecanismos bastante efectivos para discriminar a estas personas negando la cobertura. Siguiente diapositiva. Los aspectos negativos de las enfermedades raras o huérfanas. Además del problema individual de estas enfermedades, debido al importante grado de discapacidad que genera, el impacto social de las enfermedades raras o huérfanas de carácter hereditario es enorme, por su carácter potencial recurrente a una misma familia y por su elevado costo sociosanitario. En términos de utilización de recursos sanitarios, sin contar el número de consultas, se calcula que la patología rara de origen genético es directamente responsable a uno de los 10 ingresos hospitalarios infantiles e indirectamente responsables de la mitad de dichos ingresos. Adicionalmente, hay que tener en cuenta la enorme carga de cuidados que presenta para los otros miembros de la familia y para la sociedad en general. Sin embargo, no podemos considerar que todas las enfermedades raras de origen genético carezcan de tratamientos específicos. Como las enfermedades raras se caracterizan por su baja incidencia y su relativa baja prevalencia, es obvio que en muchas ocasiones la industria privada no está dispuesta a invertir dinero en ellas. Porque incluso en la hipótesis de que consigan un producto comerciable, es decir, eficaz y seguro, su venta sería minoritaria y además el precio del producto será frecuentemente caro para la economía de una familia e incluso para el Sistema Nacional de Sanidad. Siguiente diapositiva. La aplicación del derecho a los beneficios. La Constitución de la República del Ecuador manda el artículo 32 que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al servicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan al buen vivir. Que el artículo 50 de la misma Constitución de la República ordena que el Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad al derecho de atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. La norma suprema en el artículo 361 establece que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional. Esta será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud. Tenemos el artículo 3, derecho de acceso. Tiene derecho a acceder a estos beneficios los residentes amazónicos diagnosticados con algún tipo de enfermedad catastrófica por la Red Pública Integral de Salud, Establecimiento de Salud del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Ecuatoriano de Seguridad Social, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, el Instituto de Seguridad de la Policía Nacional, que se pondrá en prioridad a aquellos pacientes que se encuentren en niveles de bienestar de extrema pobreza. Tenemos el artículo 4, que son los beneficios de conformidad a la disposición general octava de la Ley Orgánica de Planificación Integral de la Circunscripción Territorial
especial amazónica, los beneficios a ser concedidos serán los siguientes. Tenemos el de hospedaje, que es el valor para cubrir costos que sean necesarios para pernoctar en un lugar distinto al de su residencia para acceder al tratamiento médico y mientras este dure. Está el de transporte, que es el valor para cubrir los costos de movilización desde el lugar de su residencia al lugar donde recibirá el tratamiento médico. Está el de alimentación, que es el valor a cubrir la alimentación en el lugar donde se realizará el tratamiento médico. Tenemos otros que no sean asumidos por ente el rector de la salud nacional para y durante el tratamiento médico, que es el valor para cubrir los suplementos nutricionales requeridos por pacientes con enfermedades catastróficas. Gracias. Bueno, vamos a hacer alguna precisión de, bueno, que no tenemos que confundir las enfermedades catastróficas con enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de la lista de enfermedades catastróficas no está, por ejemplo, enfermedades crónicas no transmisibles muy comunes en el país, como son diabetes, como es hipertensión. Entonces, eso no tenemos que confundir. Por otro lado, bueno, el Ministerio de Salud Pública tiene un programa especial para las enfermedades catastróficas. Claro que realmente el presupuesto es un presupuesto alto, pero que no llega a cubrir todas las necesidades. Tiene cada 2 años, hacen una lista de medicamentos, son 116 medicamentos que compran para las enfermedades, sobre todo para el cáncer, que es la enfermedad más común, más frecuente, y hay otros medicamentos que son en menos proporción, llegan hasta 200 tipos de medicamentos. Invierten como unos 300 millones de dólares anuales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Solca, derivan todos los cánceres o una buena cantidad de cánceres a Solca, o si no lo trata el IES. En Solca invierten 62 millones al año, por ejemplo, para tratar la hemofilia, que hay como 700 pacientes en el país, invierten 10 millones anuales. El SIDA también invierten como 10 millones anuales. Entonces, bueno, hay una inversión, hay un propósito del Ministerio de poder ayudar a este tipo de enfermedades catastróficas y raras o huérfanas, pero evidentemente eso no logra cubrir las necesidades de estos colectivos. También quería decir qué es la prevalencia, qué es la incidencia. Ustedes se refieren a prevalencia e incidencia, como para que, bueno, eso ustedes lo van a estudiar en epidemiología, pero para que tengan una idea, prevalencia son las enfermedades nuevas y antiguas dividido, es una tasa, es un porcentaje. Entonces, el número de enfermedades nuevas y antiguas dividido por el número de población de estudio. Y la incidencia son todas las enfermedades nuevas dividida por la población de estudio. Ok, entonces esto sería un poco algunas aclaraciones respecto a este tema. Y muy bien por el grupo. Y comenzamos el siguiente tema, aunque evidentemente no lo vamos a poder terminar, pero de alguna manera vamos a comenzar el siguiente tema, el grupo 5. Adelante. Doctora, me da un momentito que estoy abriendo las diapositivas y me está demorando un poquito. No hay problemas.
Okay. Buenos días, doctor, buenos días, compañeros. El día de hoy le vamos a hablar sobre los inmigrantes en el Ecuador y la migración de ecuatorianos al exterior. El grupo está conformado por Melanie Colón Manchundia, Inés Palacios Álava, Ariana Zambrano Isíbar, Gemma Zambrano Santana y quienes hablan, Adriana García Varas. Siguiente diapositiva. Gemma. Se me está yendo un poco la internet y Inés la va a poner. Bueno. Okay. Un inmigrante es una persona que llega a un país diferente de aquel de que él procede, con el objetivo de establecerse en él, hacer vida en él, trabajar o estudiar. La migración designa el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o animales que van de un lugar a otro. La palabra proviene del latín migratio, migratius, que significa acción y efecto de migrar. Los tipos. La migración puede ser de carácter permanente, cuando el individuo fija definitivamente su residencia en un nuevo lugar, ya sea temporal o permanente, como ya había dicho, ¿no? Además, se puede considerar forzada si los factores que la determinan no dependen del sujeto, o voluntaria cuando quien toma libremente la determinación es el propio individuo. Las causas. Las razones que motivan al inmigrante son variadas. Podrán ser del tipo económico, social o político, pero también podrían ser consecuencia de conflictos armados en la región en que viven, los cuales los obligan a instalarse en otro país. Sin embargo, un inmigrante también puede optar por vivir en otro país, por decisión personal, porque puede sentir que va a tener muchas más oportunidades para realizarse tanto como persona, para estudios, para trabajo, para ahorrar dinero o para formar una nueva familia. Las causas que también determinan las migraciones son múltiples y en este sentido van a tener diferentes motivaciones y características. Se habla de migración por causas políticas cuando una crisis política desata una situación de inestabilidad institucional que va a afectar de una manera muy pronunciada a un Estado y a sus ciudadanos. Así como también puede motivarse a que dicho país se encuentra atravesando un régimen totalitario, sin libertad de expresión
que persigue la disidencia, lo cual hace que los ciudadanos, involucrados o no políticamente, decidan abandonar el país por temor a que no se les respeten sus derechos. También hablamos de por causas económicas, cuando una parte importante de la población se ve totalmente afectada por una crisis económica, lo cual propicia que muchos prefieran migrar para tener mejores oportunidades. En lo que hablamos de distribución y estadísticas a nivel nacional, Ecuador tiene, según los últimos datos publicados por la ONU, 1.183.685 emigrantes, lo que supone aproximadamente el 6,95% de la población de Ecuador. Si lo comparamos con el resto de los países, vemos que tiene un porcentaje de migrantes medio, ya que está en el puesto 100 de los 195 del ranking de migrantes. Se dice que la emigración femenina es de 625.963 mujeres, que es 52.88% del total de migrantes, que es superior a la masculina. Yo también estoy bien atrasado, estaba. Ya. Ahí me mandas un mensaje cuando... Ya. Les voy a hablar sobre una mirada al tema a nivel internacional. La migración internacional se ha convertido en uno de los hechos más importantes para el Ecuador en el cambio de siglo. El éxodo de más de 1 millón de ecuatorianos en los últimos años ha significado cambios sociales, económicos y culturales, cuyo impacto a nivel local, nacional y regional no han sido todavía lo suficientemente evaluados en el país. Los efectos derivados de estas transformaciones recién empiezan a ser enfrentados en políticas integrales que tomen en cuenta la envergadura del fenómeno. Esta reimpresión y actualización del Compendio de Ecuador, la migración internacional en cifras, hace uso de las últimas fuentes estadísticas disponibles hasta agosto de 2008, al igual que de otros trabajos sociodemográficos realizados en los últimos años en el país y en el exterior para perfilar en cifras los rasgos más sobresalientes de la migración internacional. La evolución de los flujos, su distribución geográfica y por área de residencia. En las estadísticas mundiales podemos observar la siguiente. En las estadísticas mundiales podemos observar que están la mayoría de países, por no decir todos, que la mayoría se van a Colombia y a Estados Unidos, sea por trabajo, los inmigrantes. En Perú, Chile y Venezuela también podemos observar que son más. La anterior, por favor. Ya. Los migrantes y los objetivos del desarrollo sostenible. Para hacer que la migración funcione para el desarrollo sostenible, la migración debe ser impulsada por elección. Es esencial abordar los factores negativos y los factores estructurales que obligan a las personas a abandonar su país en condiciones inseguras, a menudo desesperadas y peligrosas. Los conflictos violentos, la falta de oportunidad de empleo remunerado y los desastres naturales inducidos por el clima se postulan como algunas de las principales causas de la migración. El Estado de Derecho, institucionales estatales más fuertes y que rindan cuentas a acciones climáticas específicas y la promoción del desarrollo de habilidades son elementos claves para abordar este problema. La integración de los migrantes de manera segura, ordenada y regular es beneficiosa desde el punto de vista socioeconómico. La integración de los inmigrantes en los países del destino de manera segura, ordenada y regular, por ejemplo, en educación, salud, transporte y agricultura, podría agregar entre 800.000 millones y 1 billón a la economía global cada año.
Si se gestiona bien la migración internacional, se puede ser social y culturalmente una experiencia productiva para diversas comunidades, al tiempo que reduce los riesgos y vulnerabilidades y protege los derechos humanos. También está desarrollar capacidades y conectar a los jóvenes con habilidades y empleo, tanto en el país de origen como en el destino, pueden crear nuevas oportunidades. La introducción de nuevas tecnologías digitales pueden permitir y capacitar a los jóvenes para que sean competitivos y estén globalmente conectados. Esto les ayuda a tener mejores opciones y minimiza la posibilidad de emprender trabajos peligrosos como migrantes no calificados. Las diásporas pueden jugar un papel importante en el aprovechamiento de los beneficios de la migración para el desarrollo, transfiriendo una nueva habilidad y conociendo que son invaluables para el desarrollo a su país de origen. Creo que lo vamos a dejar hasta acá. Yo quiero indicarle a ustedes en este tema, por favor, ustedes tienen que dar estadísticas de inmigración, o sea, de inmigrantes que llegan al Ecuador, de personas que llegan al Ecuador de otros países, y de emigración, o sea, de los ecuatorianos que salen del Ecuador y van a otros países. Lo mismo a nivel mundial, las estadísticas son distintas a las que ustedes han mostrado. A nivel mundial, la migración es múltiple, sobre todo en concepto de refugiados, por guerras, por hambrunas, por catástrofes. Entonces, ustedes, de lo que han presentado, me parece que no han presentado la realidad. Entonces, vamos a dejarlo para mañana para que ustedes puedan rehacer esa información y presentar realmente los datos a nivel mundial y a nivel nacional. Bueno, entonces dicho esto, nos veríamos el día de mañana para seguir con este tema. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, han quedado pocos estudiantes, pero bueno, una gran mayoría, pero se han ido otros cuantos. Creo que son temas que son interesantes para todos, entonces sí es importante que ustedes permanezcan viendo la investigación que han hecho sus compañeros. Muchísimas gracias y mañana seguimos. Hasta mañana.